Si yo le dijera la palabra secta, inmediatamente le viene a usted una idea un tanto peyorativa respecto a un grupo de personas. En general, la idea de una secta es un grupo menor y probablemente equivocado, por lo menos es la idea que tenemos. En realidad, secta se refiere, en efecto, a un grupo de personas, a una agrupación de personas que siguen una creencia, pero además que siguen a un líder. Normalmente una religión lo que hace es tener una estructura organizada y si bien puede tener una cabeza, tiene un dogma establecido. La Iglesia Católica tiene su catecismo, el libro del Mormón, en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen una estructura jerárquica también, tienen cargos, tienen administración, tienen lugares establecidos. La diferencia con una secta, esencialmente, es que depende de lo que se le ocurre a un individuo. Suelen tener estructuras jerárquicas piramidales, es decir, una cabeza que manda, un grupo que le rodea que se consideraría como el núcleo protector o el núcleo fuerte. Después vienen otros niveles en donde, dependiendo de su compromiso hacia la secta, pueden estar o no más arriba o más abajo. Y si bien algunas sectas realmente solo son personas que deciden reunirse para creer en alguien, otras se vuelven destructivas. En inglés esto se refiere como culto. Y estos grupos destructivos han estado presentes durante mucho tiempo y son, en sí, peligrosos. Y son peligrosos no solamente porque pongan una bomba, sino porque afectan al individuo. Una de las formas más crudas que pueden tener estos grupos es que se reúnan en torno a un líder que controla lo que piensas, lo que sientes, con quién te relacionas, con quién no, qué es lo que gastas, qué es lo que no gastas. Las sectas destructivas inhiben a la persona. Se vuelve un colectivo, las decisiones las toma un individuo y los demás las acatan. Se pierde el contacto con la familia, se produce un aislamiento, una separación del núcleo familiar, se produce una afectación en lo económico porque muchas de estas sectas hacen que las personas entreguen su dinero. Por consiguiente, no tienen forma de sobrevivir fuera de la secta. La secta destructiva además también produce un cierto grado de alienación. El mundo está contra nosotros. Tenemos que resistir, únicamente nosotros. Y todo eso en base a un líder mesiánico que con frecuencia cambia sus puntos de vista. Suele haber profecías que no se cumplen, suele haber discursos de odio hacia el resto del mundo, un montón de cosas. Se basan en una premisa que se le ocurre a alguien. Así, por ejemplo, David Koresh, en Waco, en Monte Carmelo, había sido miembro de varias iglesias hasta que se le ocurrió que él mismo era una encarnación del propio Jesucristo y que el mundo estaba contra de él. Terminó causando la muerte a 80 seguidores en el incendio y ataque de Monte Carmelo en Waco, Texas. Eso ocurrió, si estoy en lo correcto, en 1993, pero no era el primero. En 1978, en la Guyana, hubo uno terrible. Más de 900 personas murieron. Cuando los fieles y creyentes de una secta conocida como el Templo del Pueblo murieron aparentemente por voluntad propia, pero muchos de ellos se demostró que habían sido ejecutados. El líder de aquel movimiento, Jim Jones, habría anunciado el fin de los tiempos y como tal tendrían que partir, dejando los cuerpos en este plano para seguir hacia alguna otra parte. Jim Jones era un sujeto que había cambiado sus profecías, era un sujeto que había hecho todo tipo de cambios en lo que creía y lo que no creía. Por supuesto, aquellas personas estaban aisladas allá, en medio de una isla, en medio de la nada. Fue un caso terrible. Pero hay otras que son diferentes. Por ejemplo, el ataque de Oregon, en el año 84. Este tipo de sectas también pueden ser destructivas hacia el exterior. No solamente hacia los propios miembros, sino hacia la sociedad. El caso de Oregon fue una agrupación que seguía a Osho, el famoso gurú hinduista, y estaban convencidos de que tenían que atacar a la sociedad y lo hicieron. Provocaron 750 contagios en la región de Oregon con una bacteria de salmonela. No recuerdo bien de qué, pero fue muy grave. Pudieron haber causado la muerte a muchísimas personas. Y lo mismo pasó con Aum Shinrikyo, en Japón.
aquella secta de Shoko Asahara, la cual atacó el metro de Tokio, provocando 17 muertos y más de 1,000 lesionados, pero si usted ha visto el video que tenemos en el canal, sabrá que intentaron una veintena de veces dañar a la sociedad de Japón. Así que no siempre van contra sus propios miembros, pero siguen siendo destructivas. El proceso es simple. Comienza con la captación, es decir, dar la idea de que existe esto. Después viene la seducción. La seducción es atraer, simplemente atraer, convencer de que aquí se va a estar bien, de que aquí hay algo que vale la pena. No se revelan todas las ideas de momento, pero se revela un paisaje agradable en una sociedad agradable. Normalmente quienes captan a los adeptos suelen ser personas con habilidad de palabra, con apariencia grata. En algunas ocasiones llegan a ser inclusive chicas bonitas para atraer caballeros, como en el caso de la familia Manson. En otros casos, utilizan cosas que se antojan necesarias, por ejemplo, la seguridad, el bienestar. Son agrupaciones que pueden dar la idea de que tienen algo que tú necesitas. Una vez que se te capta, comienza el aislamiento. Hay que separar a la persona de su entorno. De otra forma, la siguiente etapa de adoctrinamiento no funcionará. Hay que convencerle de que no necesita a nadie más. Luego viene la sumisión. Ya que no tienes a nadie más, estás convencido o no de lo que te han dicho y de lo que crees, pero ya no puedes irte, porque ya no tienes a dónde, ya no puedes salir de ahí. Y además, también viene, en cierta medida, el control, lo que piensas, lo que haces. No puedes tener esto si no lo digo yo, no puedes hacer eso si no lo digo yo, y así sucesivamente. En esta estructura piramidal, los de hasta abajo están totalmente sometidos al grado de no poder tomar decisiones tan básicas como a qué hora dormir, a qué hora comer o con quién relacionarse. Ese tipo de sectas destructivas se han visto reflejadas en casos tan graves como el que le voy a platicar esta noche. Por supuesto, quiero hacerle una aclaración. Antes que nada, este es un programa que va a hablar sobre hechos reales, terribles y dolorosos. Puede haber algunas descripciones que resulten perturbadoras, por lo tanto, si usted no se siente en condición de escuchar un programa de esta naturaleza, le invito a que vea otro, a que busque otro programa dentro de nuestro canal que le guste, porque puede ser perturbador saber las cosas horribles que llegan a ocurrir dentro de estos grupos, pero también es necesario saber que están activos, que hay grupos activos en todas partes y que, además, suelen ser muy persuasivos. Vale la pena traer a colación este caso para hacer que voltee uno un poco y se dé cuenta de lo que puede pasar. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta historia comienza en 1994. Bueno, en realidad comenzó muchos años atrás, pero el momento que quiero platicarle ocurre en 1984 y ocurre en Canadá. En la provincia de Quebec, cerca de Montreal, hay un sitio conocido como Morning Heights. Es una comunidad relativamente pequeña, agradable, con un ambiente muy tranquilo. Durante el invierno es terrible el clima, es imposible andar por ahí porque suele ser frío. Pero el resto del año es un lugar muy tranquilo en Morning Heights, y para 1994, la tasa de incidentes delictivos era bajísima. Normalmente la policía se encargaba de algún borracho ruidoso, de algún incidente entre vecinos, accidentes de tráfico. Pero fuera de eso, en Morning Heights las personas en aquellos años solían dejar la puerta abierta, es decir, que no tenían que ponerle llave. El automóvil estaba abierto. En verano las ventanas estaban abajo y si dejabas tu bicicleta simplemente recargada en la banqueta, sabías que al día siguiente iba a estar. El ambiente general era de mucha tranquilidad y era una zona bastante próspera. Y entonces fue cuando ocurrió aquello. Es el 4 de octubre de 1994 y hay un reporte urgente. Una casa se está incendiando. Es una casa que está en las afueras. Y pertenece a un conjunto. Así que es delicado. Hay fuego ahí. Los bomberos se apresuran a llegar al lugar y sofocan el incendio. La propiedad está completa, no ha colapsado, por lo menos una parte no ha colapsado, otra está muy dañada.
Comienza la investigación, los peritos llegan, y de entrada descubren que hay 2 cuerpos. Hay 2 personas que murieron en el incendio. Son retiradas del lugar y la investigación continúa. Hay algo que llama la atención a los expertos. Usted sabe que los bomberos son personas preparadas para ello. No se trata de pararte en la mañana y decir, uy, voy a apagar incendios. No, es gente que se prepara. Es una profesión y los peritos son especialistas en lo que hacen. Así es que al momento de llegar a aquel lugar y entrar, lo primero que se percatan es que hay un cierto olor en el ambiente que revela que aquí hubo un incendio provocado. El olor a combustible no es natural de una propiedad. Aun cuando hubiera sido un incendio, por ejemplo, por un descuido con un calefactor, este no sería el olor. Además de eso, hay ciertas marcas muy claras que revelan que este fue un incendio provocado. Lo que no queda claro es si lo provocaron las 2 personas muertas que están allí en algún tipo de acto contra su propia integridad o si hubo alguien más. La búsqueda continúa, van revisando los espacios y, por supuesto, van abriendo cada puerta y cada rincón y es cuando se encuentran con algo tremendo. Si su sospecha es que aquí había habido juego sucio, esto revela que definitivamente aquí hubo juego sucio en un armario. Al momento de abrir las puertas se encuentran con el cuerpo de un hombre. Estaba encerrado dentro del armario, pero también el cuerpo de una mujer. Y más terrible todavía, el cuerpo de un bebé. Los agentes del orden llegan también para tomar conocimiento de esto y comienza una investigación. Lo que encontraron ahí fue terrible. Las 2 personas mayores habían muerto durante el incendio. Eso era obvio. No tenían lesiones, no habían sido heridas de ninguna forma, aunque, de acuerdo con algunos de los análisis que se harían posteriormente al contenido del estómago y al torrente sanguíneo, estaban narcotizados. Pero más aún, lo terrible es que las personas que habían quedado en el armario no habían muerto ese día. Estaban muertas desde 3 o 4 días atrás, probablemente desde el 30 de septiembre habían fallecido, y no habían fallecido de causas naturales, habían sido asesinadas brutalmente. El varón, un varón de 30 y tantos años, tenía una lesión craneal, brutal, la primera que lo había incapacitado, un golpe contundente y había un bate de béisbol por ahí que demostró ser el arma. Solamente con ese golpe habría sido suficiente para acabar con su existencia y sin embargo, en el cuerpo había 50 heridas de arma punzocortante. Es decir que una vez que cayó, después de recibir un golpe, alguien lo atacó con una violencia inusual. Los ataques también fueron por el frente, por la espalda y en el cuello, indicando que había una intención más allá solamente de acabar con la vida de esta persona. Había algo ahí extra, algo terrible, pero la policía no lo sabe. En cuanto a la mujer, la situación es muy parecida. Tiene varias heridas punzocortantes por el cuerpo y lesiones particulares en el cuello, que ya eran absolutamente innecesarias. Esta persona ya había fallecido por las heridas que le propinaron en la parte de la espalda. No era más necesario darle la vuelta y propinarle más heridas. Era absurdo, pero además tenía lesiones que se antojaban un tanto perversas. Estas lesiones eran en zonas como el busto, puntualmente. Pero lo que más alarmó y verdaderamente indignó a la policía y a los investigadores era el cuerpo del pequeño. Era un bebé, 3-4 meses, era muy pequeño. Había sido asesinado utilizando una estaca de madera. Esto sí era extraño. Habían hecho una especie de cruz con aquello y lo habían asesinado. Los cuerpos fueron llevados al anfiteatro para revisar. Definitivamente alguien había metido mano. Posteriormente se pudo saber que también las 2 personas anteriores, las 2 que estaban fuera del armario, habían muerto por herida de bala. Además había sido quemada la casa, lo que revelaba que había habido una 6ª persona que no estaba en el lugar, que había provocado el incendio y que había ocasionado la muerte. Pero definitivamente había una diferencia. 2 de los cuerpos no presentaban lesiones de gran violencia. Más bien revelaban haber muerto tranquilas, en tanto que el padre, la madre y el bebé, se supone que era una familia, habrían muerto en una condición muy violenta. La policía de Canadá está sorprendida. Esto no pasa aquí.
fue lo que diría el alcalde. Esto no pasa aquí. Quedaba claro que todo había sido parte de alguna cosa orquestada, pero no sabían el qué. Punto y aparte. Dejemos Canadá. Mientras los policías canadienses están luchando por averiguar qué pasó, nos vamos hacia Suiza. Y en Suiza ha ocurrido algo parecido, en el cantón, en un pequeño lugar conocido como Cheiry. Es una población diminuta, es una aldea, vaya, y está en las montañas, es una zona bellísima para esquiar. Allí, en las afueras, una granja se ha incendiado. No pierda de vista que los canadienses no tienen ninguna razón para contactar a los suizos, no tienen ningún contacto entre ellos, no hay ninguna relación. Pero, precisamente, el día que están inaugurando un restaurante en esa pequeña aldea para darle la bienvenida a los turistas, a la gente que viene a esquiar, de pronto comienza el reporte de que hay una granja que se está incendiando. Es pasada la medianoche cuando llegan los bomberos y encuentran aquella granja. Es una granja grande. La propiedad es de un hombre ya mayor que se había retirado, que ya no trabajaba. Logran extinguir el fuego, pero una buena parte ha colapsado. Sin embargo, hay otro pedazo que está de pie. Y hay un tramo que pareciera ser una cochera o algo similar que también está de pie. Las autoridades logran extinguir aquello y encuentran el cuerpo del dueño. Está muerto. Obviamente está muerto, el fuego lo ha quemado. Pero de nueva cuenta, los bomberos detectan algo, y es que de nuevo el olor a combustible está presente. Es un olor muy peculiar, que no suele estar en los incendios que surgen de forma espontánea o natural o que son plenamente producto de un accidente. Esto era diferente. Las autoridades empiezan a revisar y se percatan que parte de aquello que se quedó en pie también tenía la intención de explotarlo o quemarlo. Hay varias bombas incendiarias de gasolina que no detonaron, que no funcionaron, y por eso está completo aquello. Es como una ermita, como una pequeña capilla. La parte lateral, donde tampoco se ha quemado aquello de la cochera, también tenía bombas, algo falló. Las autoridades retiran el cuerpo y es enviado con los forenses, quienes encuentran, entre otras cosas, una herida de bala. No era una muerte provocada por la propia persona, era algo más. Pero fuera de eso, continúan con lo suyo. En la habitación aquella que parecía ser una cochera, al abrirla se dan cuenta que no, que está habilitado como una especie de sala de juntas. En el interior hay una mesa y hay muchas pertenencias, pero no están las personas ahí. Se encuentran bolsos, sacos, hay numerosas cosas regadas por todas partes. Las autoridades se preguntan, ¿dónde está esta gente y qué hacía aquí esta gente? Mientras revisan eso, alguien les informa que allá, en esa especie de capilla, había objetos rituales y parecía ser una capilla religiosa, algo que no era del todo claro, pero parecía ser una capilla. Las autoridades salen, dan la vuelta y alguien se percata de un detalle extraño. La cochera o este espacio desde afuera se ve bastante grande, pero en el interior se ve muy pequeño. Pero no hay ventanas ni puertas que puedan conducir para allá. De nueva cuenta, los agentes entran y empiezan a ver que sí, que efectivamente hay una diferencia. Debe de haber una habitación oculta, así es que comienzan a golpear las paredes hasta que encuentran una puerta escondida, una especie de muro falso que se abre, dando paso a un espacio grande, decorado de color rojo. Las paredes tienen tapices rojos, hay alfombra roja, hay una mesa, hay objetos rituales por todas partes, espejos, pueden encontrar ahí unas capas. Encuentran también objetos raros, hay botellas de champán, como si hubieran celebrado algo, pero quizá lo que más llama la atención, y por supuesto que tendría que llamarlo, son los cuerpos. En el interior hay numerosos cadáveres, en total son 18. Tendidos en el piso, formando una especie de estrella o un radio, una especie de círculo con los cuerpos formando los radios. Es algo muy raro. Están con una serie de ropas y demás, algunos tienen bolsas en la cabeza, como si se hubieran asfixiado, otros no. Hay copas rotas, hay cosas por aquí y por allá, que denotan un ritual.
Esto no es normal. Esto fue un ritual. Conforme siguen investigando, descubren otra puerta más que al abrirla da a otra habitación más pequeña en donde también hay espejos y objetos rituales. Algunos de ellos parecerían ser objetos relacionados con la caballería, con la época de los caballeros medievales, templarios. Es raro. Pero ahí también hay 3 cuerpos. Las autoridades comienzan a investigar de inmediato, retiran los cadáveres, y lo primero que revelan los forenses es que estas personas no murieron asfixiadas. Varios de ellos presentan heridas de bala. Y, bueno, las heridas de bala tampoco son compatibles con algo provocado por sí mismo. Estas personas murieron asesinadas. No todos. Algunos de ellos presentan cuadros compatibles con envenenamiento. Otros presentan lesiones, lo que denota que fueron ejecutadas y no necesariamente hayan muerto de forma tranquila. Es muy extraño todo esto, no entienden qué está pasando, pero comienzan a investigar y se dan cuenta que esta propiedad estaba a nombre de una secta, de una agrupación, de la cual ya tenían algunas noticias por incidentes pasados. Su nombre era la Orden del Templo Solar, y el líder de aquel movimiento era Joseph Dimambro. El segundo de a bordo era un sujeto llamado Luc Junet, y era una organización que ya de algún tiempo atrás había tenido denuncias por problemas con dinero, con estafas, y bueno, ahora mismo es esto. Es asombroso lo que ha pasado, la policía está desconcertada, cómo estas personas están allí y todo aquello. Comienza la identificación y descubren que dentro del grupo de estos muertos se encuentra también el líder, Joseph Dimambro, y el segundo, Junet, también está allí. Ha quedado claro que esto fue un ritual. Mientras están revisando los cadáveres y examinando todo esto, deducen que la muerte ocurrió, probablemente por la noche. Es decir, un día atrás, pero fueron descubiertos hasta ese momento. El detalle es quién incendió esto. Algunas de las bombas contaban con un dispositivo a distancia, que con una llamada telefónica activaría un dispositivo. Aparentemente algo no funcionó y por eso no encendió. Pero también había señas de que esto no era acto completamente realizado en el lugar. Había alguien que faltaba. Alguien tendría que haber accionado el arma y no está aquí. La respuesta llegaría un rato después. A unos 100 kilómetros de distancia, si no es que 150, del lugar donde se encontraron los primeros cuerpos en Suiza, Chery, hay otro sitio conocido como Grange-sur-Salban, también dentro de Suiza. Es un lugar en donde también hay paisajes increíbles, es un lugar bellísimo. Numerosos turistas llegan en ese momento y uno de ellos, que no puede dormir a eso de las 3 de la mañana, se alarma cuando desde su ventana puede ver una casa que se está incendiando cerca de ahí. Comunica de inmediato a la estación de policía, quienes envían bomberos, que se sorprenden porque no es una. Hay 3 chalets que se están incendiando. Comienzan a trabajar rápidamente para extinguir el fuego, y cuando finalmente lo logran contener, de nueva cuenta, lo primero que perciben es que esto no fue algo natural. Y no solamente no fue algo natural, sino que es algo terrible, porque aquí también hay un montón de cadáveres. En total hay 25 cuerpos, entre los cuales se encuentran 4 adolescentes y 4 niños. Todos ellos están dentro de estas 3 construcciones. Definitivamente no fue algo accidental, fue algo provocado. Las personas que se encuentran ahí, los cuerpos, tienen diferentes lesiones. Algunos de ellos presentan lesiones probablemente provocadas por riña, como si se hubieran querido defender. Otros definitivamente no se defendieron ni intentaron hacerlo, quedaron donde estaban. La gran pregunta es, ¿qué pasa aquí? Y es que resulta que estos 3 chalets también eran propiedad de la misma secta, la Orden del Templo Solar. Cuando esta noticia llega a las primeras planas, porque es una situación tremenda, en Canadá se enteran y se dan cuenta de un detalle macabro. El lugar en donde fueron encontrados aquella familia y las 2 personas era propiedad del líder de la secta, de Joseph Dimambro. Lo que revelaba que este lugar también pertenecía a la secta
y comienzan las comunicaciones entre las policías canadienses y las suizas, y es cuando aquello se pone verdaderamente intenso. Lo primero que descubre la policía de Canadá es que las personas que fueron asesinadas, la familia, eran Tony Dutoit y su esposa Nikki y su bebé, de apenas 3 meses de edad, llamado Emmanuel. Tony había sido miembro de la secta, de la Orden del Templo Solar. Ellos le llaman un handyman, es decir, era el ayudante, el que organizaba cosas, el que conectaba, el que proyectaba. Nikki, la esposa, había sido secretaria del líder, de Joseph DiMambro, y había rumores de que había tenido un affair. Pero en algún momento, y según las propias pesquisas de las autoridades, tanto suizas como canadienses, hubo una diferencia. Aparentemente, el hecho de que naciera un bebé había sido totalmente opuesto a los deseos de Joseph DiMambro, quien controlaba quién se casaba con quién y quién no. Y el hecho no solamente de haberse casado, sino de haber tenido un hijo, habría significado el enojo total. Las otras 2 personas que fueron encontradas muertas en Canadá también eran parte del culto. ¿Pero qué era este culto? ¿Qué era esta cosa que manda matar a sus adeptos si no obedecen? Bueno, todo comienza con Joseph DiMambro. Este sujeto, de origen francés, nacido en 1924, era en realidad un relojero y un joyero. De eso trabajó mucho tiempo. No participó en la guerra, no fue soldado, pero sí estuvo presente en momentos muy duros y comenzó a negociar. Pero al mismo tiempo también comenzó a fantasear con ciertas cosas. Era afecto a lecturas que tenían que ver con el nazismo. Aun cuando era francés y había vivido los horrores de la guerra, tenía esta idea. Pero además también era fanático de ciertos temas esotéricos. Era seguidor de la teosofía, era seguidor de los antiguos ritos de las culturas antiguas, que llamaba él. En realidad es difícil saber a qué se refería. Pero no solamente eso. Además, Joseph DiMambro también había sido parte del movimiento Rosacruz durante 13 años. Estaba convencido de varias cosas que en principio parecerían raras, incluso absurdas, pero por alguna razón era muy convincente, al grado de que en 1973 funda su primer culto, su primera secta, conocida como el Centro para la Preparación de la Nueva Era. En este, solía hablarle a las personas, convencerlas de que habían tenido encarnaciones anteriores y de que habían sido personajes y toda una historia. Y así fue como comenzó a atraer personas. Estas personas venían, aportaban dinero para que él lo administrara, para el bienestar del grupo. Él solía controlar cosas como quién se casa con quién va con quién, a dónde vas, con quién, cómo. Se volvió eso, un control absoluto. DiMambro no era exactamente una persona habilidosa en algunos aspectos, pero tenía el don de convencer. Y, por supuesto, si a usted llega alguien y le dice que es la encarnación de Osiris, o que es la encarnación de Moisés, difícilmente lo creería, pero muchos creyeron en él. Algún tiempo después conoce a Luc Journet. Journet, quien era médico de profesión, obstetra y que además se había especializado en homeopatía. Era un sujeto carismático, de una facilidad de palabra tremenda. Solía muy fácilmente convencer a las personas, así es que la unión de ambos era dinamita pura. En 1984 fundan la Orden del Templo Solar. Ambos habían pertenecido a diversos grupos religiosos, ambos habían participado en diferentes cosas y ambos estaban convencidos de haber sido algo más. En el caso de Journet, él estaba convencido de haber sido un caballero templario. Y también de haber sido Jesucristo y ser ahora mismo Jesucristo en su tercera encarnación. Además, era un hombre que creía en muchas otras cosas. Ambos comenzaron a captar personas y a hablarles de un futuro maravilloso. El planeta Tierra estaba agonizando y vendría un cataclismo total. Quienes no aceptaran irse con ellos terminarían igual que los demás, en medio de un cataclismo terrible provocado por el propio ser humano. La alternativa era que con ellos podrían realizar el viaje de la muerte. ¿Qué era esto? Bueno, al momento de morir podrían viajar en espíritu y encarnar en un nuevo lugar,
Un lugar donde no habría envidias, un lugar donde no habría violencia, donde no habría contaminación, donde habría pureza, en donde todas estas habilidades aprendidas con ellos se desarrollarían exponencialmente. Y ese lugar ni más ni menos estaba en la estrella Sirio, en un planeta de la estrella Sirio, a donde viajarían todos juntos. Sí, ya lo sé, suena muy raro. Yo no soy especialista en muchas cosas y mi trabajo básicamente es contar relatos, pero me parecería muy raro que alguien llegara y me convenciera diciéndome que después de morir voy a reencarnar en una estrella y voy a ser feliz. Y sobre todo si esa persona asegura ser la encarnación de Moisés o de Osiris. Vamos, algo no estaba bien y sin embargo comienzan a reclutar gente. Y estas personas a las que reclutan no son cualquier persona. Algunos de ellos son personajes que tienen una posición económica bastante desahogada. Varios miembros de aquel culto eran personas que destacaban en el ámbito musical. ¿Había políticos? Sí. ¿Había funcionarios públicos? Había también personas de la industria, del mundo de las industrias, gente con mucho potencial económico. Déjeme decirle que en cuestión de unos años lograron recaudar más de $90 millones para la causa. Y claro, llegaron a tener hasta cerca de 600 seguidores. Las cosas marchaban bien. En el caso de Joseph Dimambro, tuvo 2 hijos. Uno de ellos, el chico mayor, Ali, sería el niño de la luz del mundo, el niño que traería la luz como tal. Pero después nació una niña, a la que nombró Emmanuel. Por supuesto que eso no debería saberse. Trataron de ocultarlo. Trataron de que fuera niño, porque necesitaban un niño, necesitaban un nuevo Mesías, y no les serviría si fuera niña. Así es que con estos dos realizaban toda clase de rituales. En sí lo que hacían era un espectáculo. Había parafernalia, capas, sombreros, espadas, velas, antorchas, cosas muy impresionantes, y también había un espectáculo ahí de los ancestros que aparecían, cosas sorprendentes. Claro está que mucho de eso se hacía utilizando tecnología de láser. Para los 90 esto ya existía, pero poca gente sabía que existía. Así es que, bueno, utilizaban esta tecnología y se veía muy bonito. Pusieron varios lugares en donde estaban los miembros del culto, se hacían estas reuniones, se hablaba muy bonito, hasta que en 1994 las cosas comenzaron a ir un poco mal. Primero, Luc Journet comenzó a ganar demasiada atención. El líder era Joseph Dimambro, él había fundado esto, él había creado este movimiento. Pero de pronto Luc, su segundo de a bordo, se vuelve más importante porque es el que habla bien, es el carismático, es el que levanta las manos y todo el mundo le cree, y lo eligen a él como el líder. Cosa que a Dimambro no le gustó. Pero sumando problemas, el hijo mayor no está de acuerdo con esto, y el hijo mayor sabe que esto es una estafa, que no se aparecen los espíritus de los ancestros, que es un truco hecho con un equipo. Y comienza a hablar de eso. Peor aún, la nena, Emmanuel. Emmanuel comienza con problemitas porque entra en la adolescencia y ya no quiere ser niño, ya quiere ser niña, ya no quiere ser el futuro Mesías, ya no quiere estar allí, quiere ir a la escuela, porque déjeme decirle que nunca había salido de ahí. Nadie podía tocarla. Utilizaba una especie de casco para que nadie la tocara, utilizaba una ropa especial porque debía mantener absoluta pureza. Así es que llega un momento en el que dice, al diablo con esto, yo quiero ir allá a jugar al parque, conocer gente, hablar con gente. Y esto va sembrándose en la cabeza de Dimambro, que además comienza con problemas de diabetes, comienza con problemitas de aquí y de allá, y para colmo de males, Nikki, la chica aquella, su secretaria, y que también había sido en algún grado su pareja, ya sabe usted que en estos cultos estaba prohibido relacionarse entre ellos. Tú, Pedro, no puedes irte con Juanita a ningún lado, a menos que yo lo autorice, pero yo sí puedo. Así es que sí pudo. Pero Nikki conoce a Tony, que es el hombre que enchufa el aparato que proyecta el espectáculo. Se enamoran, y a pesar de que Dimambro les prohíbe estar juntos, ellos deciden irse. Desertan de la organización, y verdaderamente eso pone a temblar a Dimambro y al propio Journet también, por una sencilla razón.
Los dos conocen el movimiento, los dos pueden hablar de esto, y ya de días atrás, varios meses antes, algunos miembros habían solicitado salir de la organización y que se les devolviera su dinero. Cantidades importantes de dinero. Tenían una mansión en Ginebra, tenían varias villas en los Alpes, tenían casas por todas partes, y esta persona quiere su dinero de regreso, y amenaza con denunciar. Si no se hace eso, para colmo de males, en Canadá ya habían tenido problemas también, allá había un núcleo de seguidores, y resulta que fueron a comprar armas con silenciador y eso estaba prohibido. Las autoridades los arrestan. Luke ya no puede andar por ahí libremente, puesto que, si bien no va a prisión, sí queda ya marcado por la autoridad. Los problemas se van acumulando. Y estos dos, Tony y Nikki, que se van juntos y para colmo de males, ella queda embarazada. Están en Canadá porque huyeron a Canadá. ¿Y quieres saber algo más? Cuando nace el bebé se les ocurre ponerle el mismo nombre de la hija de Dimambro, Emmanuel. Eso era una afrenta terrible. Dimambro grita, frenético, en una de sus asambleas, desquiciado, que ese niño es el anticristo, el que va a terminar con este mundo y por ello tiene que morir. Sí, a ese grado estamos hablando. Es cuando, casualmente, un día Tony y Nikki, que están allá en Canadá, reciben una invitación a la casa de unos miembros de la secta. Ellos entienden que se trata de arreglar las cosas para poderse retirar bien. Tony les va a ir a asegurar que él no va a decir nada, que no tiene ningún interés en decir nada. Él es el que enchufaba el aparato para proyectar, y es el que organizaba las trampas y el que hacía los efectos especiales. Por su parte, Nikki sabía las cuestiones económicas, era la secretaria, así es que también ella va con la idea de decirles, no vamos a decir nada, nosotros solo queremos vivir aquí. Cuando llegaron a aquel lugar, estaban los dos inquilinos de aquel sitio, que era propiedad de Dimambro, una mujer mayor y un hombre más joven. Eran pareja, pero tenían una diferencia de edades tremenda, lo cual se acostumbraba dentro del grupo. Lo que no saben es que hay un tercer miembro de la secta que está allí, un hombre de confianza de Dimambro. La plática se pone buena, comen, se ríen, cuentan historias, se la pasan bien, hasta que de pronto el tercer miembro de la secta le dice a Tony que si lo acompaña, que quiere hablar con él, que hay un par de cosas que tienen que ver y le gustaría primero hablar con él. Tony, que tiene la intención de decir que todo está bien, lo acompaña ya que el tipo al dar la vuelta entrando a una puerta tiene un bate de béisbol y venga, lo golpea. Lo demás es historia. Ese mismo tipo mata a los dos ancianos y después se va. Pero esto mismo se repetiría en Suiza, ¿sabe? La situación en general después de la muerte era el colapso. Ya no había más que hacer. Se habían acabado las posibilidades. Pronto se descubriría esto. Y claro, era el momento de ir a Sirio. Y es cuando se organizan estos eventos. Pero ¿quieres saber algo? Muy probablemente muchos miembros no estaban de acuerdo. Fueron asesinados. Se estima que solamente de todas las personas fallecidas, unas 8 habrán sido voluntarias. Es decir, que no hubo que hacerles nada. Todas las demás de alguna manera fueron asesinadas o ejecutadas. El ritual aquel era parte de también las fechas. Las autoridades comienzan a hilvanar todo, comienzan a armar cabos y se dan cuenta que además quedan muchas personas por ahí sueltas. La organización, esta secta, no estaba terminada, pero ¿a quién van a culpar? Ahora los familiares de los muertos piden que se haga algo, que se enjuicie a alguien, y el único sobreviviente es un sujeto, un músico, no voy a decir el nombre. Sigue todavía en pie eso. Es capturado por la policía, pero él niega cualquier participación en las muertes y asegura que 2 años atrás había abandonado el culto. No lograron demostrarle nada, y fue la única persona acusada directamente, pero no se le castigó de ninguna forma. No pudieron demostrar que tuviera injerencia alguna. Después de eso comenzó a analizarse la metodología. ¿Qué había pasado aquí? Y sí, fue dramático porque hasta un video encontraron. Un video de Cheiri, en donde están conviviendo muy contentos, riéndose, tomando copas de champán en aquel salón rojo. Esas personas que momentos después van a estar muertas. Hay una persona que se encarga de matarlas. Hay una persona que les da una bebida con narcóticos y luego
Los líderes se apartan y mueren allá en la otra habitación. La persona que disparó a todos toma el arma, sube a su auto y se traslada al otro lugar en Suiza en donde repite la faena para después encontrar él mismo la muerte. Esta situación que la policía fue desilvanando era aterradora. ¿Cómo era posible que todas estas personas hubieran ido por voluntad propia? Porque en realidad no pudieron haberlas cooptado en la calle con un cuchillo, eran más de 20. Había datos que apuntaban a que las personas inclusive habían escrito cartas a sus familiares anunciando que se marchaban, que partían rumbo a Sirio, al viaje a las estrellas. Es posible que lo hayan dudado al verlo de frente, pero anterior a esto estaban convencidas. De hecho, las cartas fueron enviadas después de la muerte. O sea que había un sobreviviente que se encargó de mandar las cartas. Lo encontraron. Pero aquella persona solamente había recibido el encargo de mandar las cartas. No tenía idea de qué eran ni por qué eran. Las autoridades estaban perplejas. ¿Cómo era posible que personas con un poder adquisitivo alto, con algún grado de educación también alto, uno de los miembros de aquella secta, este músico que fue enjuiciado, cuyo nombre no le doy, era un músico muy reconocido, era un personaje de orquesta sinfónica? Había otro alcalde, un exalcalde, había políticos, había un hijo de una famosa empresa de joyas, otro tipo que trabajaba en una fábrica enorme que era propiedad de su familia y que había dejado todo para irse allá. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaban todos muertos? Las preguntas se agolpaban, vaya. Quedaba claro que esto había escalado a un nivel mayor, producto quizá por el problema con los hijos, por la propia enfermedad. Este hombre ya no tenía nada que perder. Pero Luc Journet, por ejemplo, no. Luc Journet sí estaba convencido de esto, aunque parezca increíble. El otro, el viejo, Joseph Di Mambro, podía no estar muy convencido, pero no le quedaba de otra. Estaba enfermo, sus hijos lo habían abandonado, su secretaria y su ayudante amenazaban con denunciarlo. Vamos, estaba perdido. Lo que seguía era ir a prisión y morir en una cárcel. Pero Luc Journet, no. Estaba bien, estaba sano, podía haber empezado algo más, pero él sí estaba convencido de que al morir, como habían estudiado estos temas y habían desarrollado estas capacidades, migrarían a un planeta de la estrella Sirio, en donde volverían a nacer. ¿Y si usted cree que esto termina aquí? No, no termina aquí. Ha transcurrido un año más o menos. Es el 15 de diciembre de 1995 y estamos en Grenoble, Francia, en un lugar conocido como el Pozo del Infierno. Las autoridades han sido alertadas sobre la presencia de cuerpos, de personas. Al llegar al lugar, encuentran de nuevo un numeroso grupo de personas muertas. Son 16 cadáveres. Están distribuidos como si fuera una estrella. Tiene una forma peculiar. Además, por supuesto, las autoridades se dan cuenta que esto es un ritual, que esto es parte de un ritual, porque la fecha es ni más ni menos que el solsticio de invierno. Una fecha muy propia de todas estas cuestiones esotéricas de la teosofía, de la New Age, y evidentemente es parte de lo mismo. Cuando investigan un poco más, aquellas personas también presentaban los mismos síntomas. Habían sido narcotizados algunos, presentaban heridas de bala, presentaban lesiones, los que evidentemente no querían fueron golpeados. 16 cadáveres. Pero cerca de ahí había otros 2. También fueron identificados como miembros de la secta, pero uno de ellos era un agente de policía y el otro era un agente de inmigración, y formaban parte de la secta. Ellos fueron los encargados de disparar y después acabar con sus propias vidas. Las autoridades estaban sorprendidas porque el líder había muerto un año atrás y sin embargo esta gente decidió irlo a alcanzar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Habría más? ¿Habría más crímenes de esta misma naturaleza? ¿Habría más muertes? Las personas que estaban allí, de esas 16, algunas habían dejado notas muy alegres en donde aseguraban que iniciaban el viaje, al igual que otras. Pero había unos que evidentemente no querían estar ahí y habían muerto. Esto llamó la atención enormemente y se localizaron varios grupos.
remanentes de la secta de la Orden del Templo Solar que estaban distribuidos. En Canadá se montó guardia, para evitar problemas. En Francia también, en Suiza, se localizaron estos grupos y se fijaron ciertas fechas en las que podrían actuar de nuevo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los acontecimientos habían coincidido con alguna fecha astronómica o con algún evento astronómico importante, decidieron mantener vigilancia. Pero no era el final, por supuesto que no. 22 de marzo de 1997. El día 21 había sido el solsticio de primavera, cuando son notificados del hallazgo de 3 jóvenes adolescentes en la calle. Están severamente drogados. No es que se hayan echado un porro de marihuana, no. Fueron narcotizados con alguna sustancia, están delirantes, hablan incoherencias. Pero cerca de allí hay varias personas que están ardiendo dentro de una propiedad. Se identifican como miembros de la Orden del Templo Solar, pero es el 21 de marzo del 97. Han transcurrido ya al menos 2 años desde que murió Dimambro. Y sin embargo siguen haciéndolo. Cuando se logra que se restablezcan estos jóvenes, estos 3 adolescentes narran lo que ocurrió y resulta que aquello era su familia. Dentro de la casa, quemados, severamente quemados, había 5 cuerpos, 5 adultos. Resulta ser que estos adolescentes eran hijos de aquellas personas, de una de esas personas, de la pareja. El detalle es que habían decidido que era el tiempo de partir. Todos eran seguidores de la Orden del Templo Solar y estaban convencidos de que en esa fecha, si morían, viajarían directo a Sirio. Así que colocaron bombas incendiarias alrededor de la casa, bombas de gasolina. Llegado el momento apropiado, intentaron detonarlas, pero eso no funcionó. Así es que entraron en crisis. Los 3 adolescentes comenzaron a llorar y a pedir que por favor no los mataran, que ellos querían vivir, que no creían en eso. Y finalmente, en un gesto de bondad les permitieron salir. Los jóvenes estaban ya narcotizados para que no sintieran dolor. Estaba previsto eso, que se quemaran ahí dentro. ¡Sus propios hijos! El asunto está en que salen los chicos y se quedan por allá afuera. Y vuelven a intentarlo y esta vez con éxito. 5 cadáveres. Eso ocurrió en Casimir, en Quebec. Así es que no había terminado esto. Las autoridades vuelven a revisarlo y se llevan una sorpresa enorme porque en el 98 logran detener otro acto de estos, pero esta vez fue en las Islas Canarias, en Tenerife, territorio español. Detectan un numeroso grupo de personas que estaban relacionadas con la Orden del Templo Solar, 29 de hecho, que se preparaban para inmolarse. De la misma forma, habían pasado ya 4 años desde la muerte de aquellos, y ahora otro grupo intentaba lo mismo. ¿Qué les habían dado? Ya no estaban los líderes, ya no había más reuniones con capas, con espadas ni todo, y sin embargo querían seguir adelante con el plan. 29 personas fueron detenidas, entre ellas un alemán que estaba fungiendo como líder, que era el que había organizado el lugar y había puesto las bombas para acabar con la vida de esas personas. ¿Qué había pasado en la cabeza de todos estos individuos? Bueno, el proceso es muy complejo. Yo no soy experto y no me atrevería a dar una opinión. He leído acerca de esto. He encontrado noticias, he encontrado opiniones de especialistas que piensan eso. Estas personas comenzaron por hablarle bonito a otros, pintarles un mundo en el que parecía fantástico pero parecía posible. Las creencias, por ejemplo, en la reencarnación, sumadas con personajes fantásticos, como por ejemplo ser un caballero medieval, un hombre de aquellos valeroso, con su armadura. Resultaba romántico, resultaba atractivo, y si con un poco de esfuerzo lograban convencerte de que en otra existencia fuiste parte de ese grupo, y que ahora volvías a estar aquí y no era casualidad, probablemente te sentirías atraído. Pero la tarea no terminaba ahí. El convencimiento, después el aislamiento, el rompimiento de la personalidad, todo esto llevaría finalmente a que las personas no tuvieran alternativa y aceptaran lo que el líder dijera. El fenómeno se ha repetido, por supuesto. Todos los casos que le he mencionado están allí. Otros episodios como el de Heaven's Gate, la puerta del cielo, de Marshall Applewhite, en donde una serie de jóvenes expertos cibernéticos terminaron sus días
para viajar a una nave que los llevaría a otro mundo, porque no pueden hacerlo en cuerpo. Algo parecido aquí. Es algo que yo no entiendo, es algo que se ha estudiado mucho, es algo que hay opiniones de expertos, de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, pero yo no encuentro una explicación. Y este caso en particular es uno de los más terribles. ¿O usted qué opina? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Le mando a todos ustedes un gran saludo. Buenas noches y que descansen en paz.